¿Y si ese ataque de pánico que paraliza por completo a una persona justo antes de una reunión importante no fuera un fallo del cuerpo? O esa fatiga crónica que no deja avanzar a alguien en su carrera, ¿y si tampoco fuera una avería incontrolable? Exacto. ¿Qué pasaría si en realidad todo esto fueran estrategias brillantes y sumamente elaboradas de nuestro propio cerebro para evitar que tomemos las riendas de la vida? Madre mía, es una premisa fuerte para empezar. Desde luego. Bueno, vamos a desempacar esto paso a paso, porque hoy tenemos sobre la mesa una inmersión profunda que es un auténtico golpe directo a la mandíbula. Ya lo creo. Vamos a diseccionar la idea de que los seres humanos no somos víctimas inevitables de nuestra biología, ni de nuestro linaje, ni de nuestros traumas pasados. Y para ello nos sumergimos de lleno en las páginas de Ingeniería Inversa, del autor Emilio Alejandro. Un libro que no deja a nadie indiferente. Para nada. Es un texto que propone que lo que solemos llamar limitaciones son a menudo mecanismos de evasión subconscientes. Y hay que avisar desde ya a quienes nos escuchan que el autor se mete en aguas bastante profundas y muy polémicas para sostener esta idea, Totalmente. porque combina perspectivas de la psiquiatría, de la biología y, hacia el final del libro, aporta su propia visión teológica cristiana. Además, se apoya de manera muy visible en la psiquiatría crítica de un autor histórico bastante controvertido, el doctor Thomas Szasz. Sí, un detalle importantísimo a tener en cuenta. Claro, y hay que dejar clarísimo que en este espacio no estamos aquí para validar ni prescribir estas posturas médicas o religiosas. No es en absoluto nuestro papel. Eso es. Nos ponemos el sombrero de analistas puros, como siempre. Exacto. Nuestro objetivo hoy es diseccionar la mecánica de esta idea. Entender cómo el autor construye este argumento antropológico tan provocador y ver, bueno, qué engranajes mueven nuestra forma de entender la mente. Y hablando de engranajes, para visualizar de entrada lo que plantea, la propia portada del libro ya lanza una declaración de intenciones clarísima. Sí, la imagen es brutal. Muestra una cabeza humana de perfil, pero al mirar dentro, en lugar de un cerebro orgánico con sus pliegues grises de toda la vida, Lo que hay es un amasijo de engranajes metálicos. eso es, engranajes pesados, algunos dorados, otros oxidados, y desde fuera se ven unos destornilladores que están ajustando esas piezas. Es la imagen literal de la ingeniería inversa, ¿verdad? Claro, nos lanza el mensaje de que la mente no es un sistema cerrado que viene de fábrica con fallos irreversibles. O sea, es un código abierto. Y aquí es justo donde entra esa influencia de Thomas Szasz que mencionaba antes. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso para dar contexto. Pues Szasz fue un psiquiatra que sacudió los cimientos de su profesión en los años 60. Él argumentaba que muchas de las mal llamadas enfermedades mentales no eran patologías biológicas comparables a, digamos, un cáncer o una diabetes. O sea, no eran un fallo orgánico real. Exacto. Él defendía que eran metáforas, eran lo que él llamaba problemas de la vida. Según esta corriente, cuando una persona desarrolla ciertas fobias o bloqueos, no está sufriendo un fallo de hardware. Sino que está adoptando una postura defensiva. Eso es. Es una forma de comunicarse o de protegerse cuando la realidad exterior exige demasiado. Y el libro recoge esta idea y, bueno, la lleva al extremo. Plantea que las limitaciones son escudos que nosotros mismos nos fabricamos. Un director de teatro metido en la cabeza. Un director de teatro, a ver, Sí, pero no un director brillante y vanguardista, sino uno tremendamente perezoso y además muy tacaño. vale, me gusta por dónde vas. Pensemos que este director tiene que montar una obra todos los días. Escribir un guión nuevo, donde el protagonista toma riesgos y se expone, pues exige creatividad, exige esfuerzo y la posibilidad real de que el público abuchee. Claro, hay un riesgo altísimo ahí. Entonces, para ahorrar recursos, este director prefiere reciclar los guiones dramáticos y llenos de miedo que heredamos de nuestros ancestros. Ya, va a lo seguro. Va a lo seguro. Sigue representando la misma obra triste que podríamos titular El fracaso de los que lo intentan. Y lo hace simplemente porque los decorados ya están montados y no cuesta nada de esfuerzo repetir la misma tragedia. Pues fíjate que lo fascinante aquí es cómo la biología evolutiva respalda perfectamente esa pereza teatral que comentas. ¿Ah, sí? Totalmente. Piensa que el cerebro humano representa apenas el 2% del peso corporal de una persona, pero consume el 20% de nuestra energía. De nuestra glucosa. Madre mía, es una barbaridad. Es una máquina de altísimo mantenimiento. Así que, por diseño, el cerebro es un optimizador de recursos despiadado. A esto, el autor del libro lo llama la inercia biológica. Inercia biológica.
me lo apunto, claro, porque crear nuevas rutas neuronales, enfrentar lo desconocido y cambiar de hábitos obliga al cerebro a quemar muchísima glucosa. Es carísimo a nivel energético. En cambio, elegir el camino del trauma conocido o del miedo heredado es gratis. Exactamente. Es gratis. La ruta neuronal ya es una autopista asfaltada por la que los pensamientos viajan sin resistencia. El subconsciente, cuyo único objetivo primario es mantenernos vivos gastando lo mínimo, nos convence de quedarnos en la mediocridad conocida. Simplemente para proteger las reservas de energía. Eso es. Pero claro, si la mente es este teatro perezoso que solo quiere ahorrar glucosa, nos topamos con un problema práctico enorme. ¿A qué te refieres? Pues a que una cosa es que el cerebro te susurre «no lo intentes, que da miedo», y otra muy distinta es que una persona físicamente no pueda levantarse de la cama. Ya, el salto a lo físico. Claro, el cerebro necesita una coartada perfecta para no actuar. Y aquí pasamos de la teoría abstracta a la carne y el hueso, a lo que el libro denomina el refugio de la somatización. Uy, esa parte del texto es clave. El autor ilustra este salto de la mente al cuerpo con casos clínicos muy concretos. Nos presenta, por ejemplo, la historia de Luisa. La del ascenso, ¿verdad? Esa misma. Luisa es una mujer brillante que lleva meses preparándose para pedir un ascenso en su empresa. Llega el día clave. Está en su casa, a punto de salir hacia la oficina para tener esa conversación que cambiará su carrera por completo. Y entonces el cuerpo reacciona. De repente siente una opresión punzante y real en el pecho. Y no solo eso, viene acompañada de una fatiga extrema que literalmente le dobla las piernas. Tiene que tumbarse. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo disecciona el libro este mecanismo? Pues el análisis es fascinante. Plantea que el cerebro de Luisa ha evaluado el ascenso no como una oportunidad, sino como un depredador en la sabana africana. O sea, una amenaza mortal. Para el subconsciente sí, porque el éxito implica responsabilidades nuevas, mucha más visibilidad y, por tanto, riesgo de muerte social si fracasa. Claro, hay mucho más que perder a nivel de estatus. Así que el cerebro entra en pánico, envía señales a la amígdala, libera un pico de adrenalina mal canalizada y tensa violentamente los músculos intercostales. O sea, que su cuerpo acaba de fabricar una excusa médica irrefutable para no ir a trabajar. Exacto. Ya no es que Luisa tenga miedo de pedir el ascenso, es que está físicamente indispuesta. Ha evitado el terror de la libertad con una coartada perfecta. Fíjate que en el libro expone otro caso calcado, el de Ricardo. Ah, el arquitecto. Ese caso tiene tela. Mucha tela. Hablamos de un arquitecto imponente, un profesional de primer nivel, pero que sufre ataques de pánico paralizantes. Pero con un matiz muy peculiar. Exacto. La anomalía es que estos ataques de ansiedad solo y exclusivamente le ocurren cuando está en la sala de juntas a punto de presentar proyectos a grandes inversores. Fuera de esa sala es un roble. No le pasa jamás. Qué casualidad, ¿no? Pues según el texto, ese pánico actúa como su seguro contra el fracaso. El mecanismo es súper maquiavélico. A ver, explícalo. Si el proyecto de arquitectura se rechaza después de que él haya sufrido un ataque de ansiedad visible, Ricardo protege su ego. No ha fallado su talento como arquitecto. Le ha fallado la salud. Exactamente, le ha fallado la salud, así que es intocable. Pero a ver, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y te voy a hacer de abogada del diablo. Dispara. Suena de una crueldad tremenda. Casi de una falta de empatía brutal. Decirle a alguien que está en urgencias hiperventilando por un ataque de pánico real, o a alguien con fatiga crónica, que simplemente está usando un escudo biológico por cobardía. Es que suena durísimo. ¿Cómo se sostiene esta dureza en el libro, sin caer en la pura insensibilidad? Es una pregunta buenísima. Y el texto no rehúye esa dureza en absoluto. De hecho, la considera la principal herramienta terapéutica. El autor lo denomina responsabilidad radical. Responsabilidad radical. Suena exigente. Lo es. La lógica detrás de esto es que la empatía tradicional, la de decir, pobrecito, eres víctima de una enfermedad misteriosa, en realidad despoja a la persona de todo su poder. Claro, si eres una víctima, no puedes hacer nada para cambiarlo. Estás condenado a la impotencia. Te quedas esperando que una pastilla externa lo solucione todo por arte de magia. En cambio, al plantear, por duro que suene, que uno mismo está generando el síntoma para evadir un riesgo, Le estás devolviendo el control. le devuelves el 100% del control sobre la máquina. Si tú lo creas, tú puedes apagarlo. Y ojo, porque esto no es solo un truco psicológico o motivacional.
tiene un correlato científico en la epigenética. Bueno, antes de seguir por ahí, detengámonos un segundo en la epigenética, porque es un término que se lanza mucho hoy en día, pero que a menudo la gente entiende a medias. Es verdad, se usa muy a la ligera. ¿Cómo funciona exactamente esto de que asumir la culpa o la responsabilidad cambia los genes? Pues la epigenética nos enseña que el ADN no es un destino inamovible, como si estuviera grabado en piedra. Los genes son más bien como interruptores o diales de volumen en una mesa de mezclas. Vale, me gusta la imagen. Nuestro comportamiento, nuestra alimentación y, sobre todo, nuestra percepción del entorno encienden o apagan esos interruptores. O sea que la forma en que vemos el mundo altera nuestra biología. Exacto. Cuando una persona asume el papel de víctima, su cerebro interpreta que está a merced de un entorno hostil. Esto mantiene activado el eje hipotalámico-hipofisiario adrenal. Que es el que segrega el estrés, ¿no? Eso es. Empieza a segregar cortisol crónico. El cortisol es la hormona de supervivencia. Apaga los sistemas de reparación celular porque toda la energía va destinada a sobrevivir al ataque inminente. Lógico, si te persigue un león, no es momento de hacer la digestión o curar heridas. Exacto. Pero en el instante en que esa misma persona asume la responsabilidad radical que propone el libro, la percepción de amenaza externa desaparece mágicamente. Ya no hay un monstruo atacando. No, soy yo el que conduce mal. Y ese simple cambio de percepción frena en seco el cortisol y estimula la vibración de dopamina y testosterona. Que son los neurotransmisores de la conquista, de la resolución de problemas. Eso es. Por eso la dureza del autor no es crueldad, es el bisturí necesario para extirpar la excusa y reactivar la biología de la reparación. Vale, el mecanismo biológico tiene todo el sentido del mundo. Asumo la responsabilidad hoy, dejo de segregar cortisol y apago mis propios síntomas. Pero claro, aquí surge el elefante en la habitación. A ver, cuéntame. Yo puedo ser responsable de mi presente y de mis bloqueos. Pero ¿qué pasa con el daño objetivo y real que otras personas me hicieron en el pasado? Abusos, traiciones graves, injusticias. El pasado. Es el gran escollo. Claro. Y aquí entramos de lleno en lo que el libro define como la tecnología del perdón. Fíjate que el simple uso de la palabra tecnología ya desmarca el concepto de su connotación tradicional, de toda la vida. Sí, le quita ese aura espiritual. El libro vacía al perdón de toda su carga moral, religiosa o buenista. No se trata de poner la otra mejilla ni de hacerle un favor cósmico a la persona que te hizo daño. Entonces, ¿cómo lo define? Lo define de manera muy cruda como un acto de egoísmo inteligente. Egoísmo inteligente. Qué buen concepto. Mantener un rencor es analizado en el texto como otra estrategia de inercia biológica para justificar por qué no avanzamos. Es, de nuevo, la coartada perfecta. Claro, el pensamiento de ¿cómo va a exigir el mundo que yo triunfe, emprenda o sea feliz si alguien me destruyó por dentro hace 15 años? Exactamente. Es un escudo protector. Y las consecuencias físicas de esa coartada son devastadoras. En el libro se expone el caso de Julián, un hombre destrozado por una gastritis crónica terrible. ¿Ah, sí? El caso de Julián es muy ilustrativo. Años visitando médicos, tomando protectores gástricos que no sirven para absolutamente nada. Y la raíz, según revela su historial cuando le aplican esta ingeniería inversa, es que lleva 15 años en una guerra fría y silenciosa contra su hermano por una disputa de herencias. Odio puro embotellado durante una década y media. Exacto. O el caso de Sofía, paralizada por unas migrañas que la encierran a oscuras en su habitación 3 días cada mes. Unas migrañas que, curiosamente, se esfuman en el aire la misma semana que ella decide renunciar a la fantasía de conseguir la validación de una madre narcisista y muy fría. Es que la biología del resentimiento es implacable. En el caso que comentas de Julián, odiar a su hermano todos los días le indicaba a su cerebro que estaba en peligro constante. Volvemos al león en la sabana. Eso es. Como decíamos antes, bajo estrés crónico, el cuerpo apaga la digestión porque necesita enviar la sangre a los músculos para huir o pelear. De ahí viene su gastritis. Tiene toda la lógica médica. ¿Y en el caso de Sofía? En el caso de Sofía, esa tensión crónica de buscar aprobación imposible constreñía los vasos sanguíneos craneales. Por eso el perdón, visto como tecnología, es puramente una limpieza de datos. Es recuperar capital biológico. Exacto. Al perdonar, el sistema nervioso central recibe por fin el mensaje de que la guerra ha terminado. Los vasos sanguíneos de Sofía se relajan y la digestión de Julián se reactiva.
A mí me gusta pensar que mantener un rencor es exactamente igual que dejar una de esas aplicaciones mal optimizadas abierta en segundo plano en el teléfono móvil, Uy, qué buena analogía. ¿verdad? No la estás usando activamente. Tienes el teléfono en el bolsillo, bloqueado, pero la aplicación está ahí detrás, consumiendo datos sin parar. Y el móvil se calienta, claro. Drena la batería a un ritmo alarmante, calienta el procesador hasta que casi quema en la mano y hace que el resto de las aplicaciones, es decir, el resto de tu vida, funcionen a tirones. Van lentísimas. Desde esta óptica, no es enviarle un mensaje de amor al creador de esa aplicación defectuosa. Es entrar en los ajustes, darle al botón de forzar cierre y recuperar la memoria RAM del dispositivo. Es pura eficiencia energética. Me parece brillante. Aunque claro, esa limpieza de memoria RAM tiene un efecto secundario que el libro no oculta, ¿eh? Y es el terror al vacío. El terror al vacío, claro. ¿Qué queda cuando cierras todo eso? Exacto. Si cerramos las aplicaciones del pasado, si curamos la gastritis de Julián y las migrañas de Sofía, asumiendo esta responsabilidad radical, de repente se quedan mirando a la pared. Surge una crisis de identidad masiva. ¿Quién soy yo si ya no soy la víctima de mis circunstancias? Esa es la pregunta que aterra. Es asomarse un abismo tremendo. Hay un caso en el texto, el de Roberto, que ilustra este vértigo perfectamente. Roberto aplica la ingeniería inversa que propone el autor, sus bloqueos desaparecen, empieza a ser funcional en su día a día y entra en una depresión paradójica. Se siente un extraño dentro de su propia piel. Exactamente. ¿Y por qué? Porque durante 2 décadas su identidad entera se había fusionado con su enfermedad. Él era, a ojos de su familia y de sí mismo, el hombre frágil que no pudo terminar la carrera por sus crisis de ansiedad. Si le quitas las crisis, la narrativa de su vida entera colapsa como un castillo de naipes. Se queda sin Ción en ese teatro del que hablábamos. Pues para llenar ese vacío, el autor introduce lo que llama la ingeniería de la nueva identidad. Y aquí se apoya en aquella célebre reflexión que se atribuye a Einstein. La de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Esa misma. Si alguien quiere dejar de ser la víctima, no puede sentarse a esperar a que le llegue la inspiración divina o las ganas. Tiene que forzarlo desde la estructura mecánica de su comportamiento. O sea, pasar a la acción, sí o sí. Sí, el texto rescata aquí la cadena aristotélica de la ética clásica, que es pura ingeniería humana de hace más de 2000 años. Funciona así, paso a paso. El pensamiento condiciona tu acción inmediata. Vale. Primer eslabón. Pensamiento lleva a acción. Eso es. La acción, si se repite en el tiempo, forja un hábito. Segundo eslabón. El conjunto de tus hábitos estructura tu carácter. Y tu carácter determina, de forma totalmente inexorable, tu destino. Pensamiento, acción, hábito, carácter y destino. Exacto. El cambio profundo no es un relámpago emocional que te cae del cielo. Es albañilería. Hay que poner un ladrillo sobre otro todos los días. Pero claro, bajemos esto a la tierra, a lo práctico. Porque la teoría de Aristóteles suena fantástica en un aula universitaria, pero el martes por la mañana, con el despertador sonando a las 6, es otra historia. Ya te digo, ahí la cosa cambia. Si alguien de los que nos escuchan decide hoy mismo que quiere desmantelar su papel de víctima, ¿por dónde se empieza exactamente esa ingeniería inversa? Porque, seamos realistas, no te sientas en el sofá, aprietas los puños, piensas muy fuerte, soy un ganador, y automáticamente se reescribe tu identidad. Ojalá fuera tan fácil. La neurología no funciona a base de afirmaciones vacías frente al espejo, no. Exactamente. El cerebro no se cree las mentiras piadosas. Por eso el libro propone prácticas de choque, físicas y conductuales. Una de ellas es la ingeniería estética. Ingeniería estética. ¿Tiene que ver con la apariencia? Literalmente, sí. Cambiar el input visual para engañar a la neuroquímica. Exige que la persona tire a la basura esa ropa vieja y cómoda, esa camiseta agujereada que usa para andar por casa los fines de semana. Ostras, la camiseta de estar triste. Tal cual, la que subconscientemente la ancla a la depresión y a la dejadez. El libro propone cambiar la postura corporal, erguir la espalda de manera forzada, vestirse para el papel que se quiere construir aunque uno se sienta un auténtico impostor al principio. Finge hasta que lo consigas, digamos. Más o menos. Al cambiar las señales externas, el cuerpo empieza a ajustar el output hormonal, se adapta a esa nueva carcasa. Y luego tenemos el reto más agresivo que plantea el libro para iniciar esta ingeniería. Uy, el embargo narrativo. Ese, ¿qué te pareció? Madre mía, el embargo narrativo. A mí esto me choca muchísimo.
Me parece de una dificultad extrema para cómo nos relacionamos hoy en día en sociedad. Es drástico, la verdad. Consiste, para quienes no lo hayan leído, en imponerse 48 horas de silencio absoluto sobre problemas, traumas pasados, dolencias o limitaciones. 0 quejas. Ni una. Ni una sola queja, ni con la pareja, ni con los amigos en un bar, ni por supuesto en redes sociales. Y la justificación neurobiológica de este castigo, entre comillas, es que el cerebro fortalece las conexiones que más usamos. Si pasamos el día relatando nuestras desgracias, estamos regando las neuronas del dolor y del victimismo. Las estamos alimentando. Exacto. El embargo narrativo busca matar de hambre a esas redes neuronales en concreto. Al cortar el suministro de palabras tristes, obligas a tu cerebro a buscar otras rutas, a observar otras cosas positivas o neutras del entorno, simplemente para tener algo de qué hablar. Es como obligarte a cambiar de canal. Y fíjate que al final, todo este esfuerzo titánico de reescribir hábitos, de morderse la lengua para no quejarse, apunta a un objetivo que trasciende a la propia persona. Esto es fundamental. Aquí es donde la sociología familiar entra en juego en el libro. Sostiene que la sanación no es un proyecto de vanidad individual, sino una obligación hacia el legado. El legado que dejamos, claro. El ejemplo de Clara en el libro es demoledor. Clara solía esconderse en el baño, muerta de náuseas, ante la menor discusión con su pareja. Evadía el conflicto somatizando, como hablábamos antes. Otro escudo físico. Pero un día cualquiera, observa a su hija, de 5 años, frente a un conflicto menor en el parque con otros niños. Y la niña hace exactamente el mismo gesto. Se encoge, se tapa los oídos y imita a la perfección la angustia física de su madre. Los niños son esponjas. En ese microsegundo, Clara entiende que está a punto de heredarle a su hija su propio manual de supervivencia defectuoso. Entiende que sanar su propia cadena aristotélica era la única manera de cortar la transmisión epigenética y conductual de ese trauma. Es que es la constatación de que no vivimos en el vacío. Cada vez que cedemos a la inercia biológica y nos hacemos los débiles, estamos modelando el mundo para quienes nos observan. Qué responsabilidad, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, tras recorrer toda esta arquitectura mental desde los genes hasta el legado familiar, el libro desemboca en su epílogo. Y es en este punto donde las disciplinas científicas convergen hacia una postura mucho más filosófica. Sí, hacia el final plantea un contraste fascinante entre dos posturas frente a la vida. El acto de pedir frente al acto de agradecer. Es un cambio de paradigma total. Argumenta que la acción constante de pedir, ya sea pedirle al universo, a la vida o a los demás, nos empobrece psicológicamente. Le confirma al subconsciente nuestro estatus de víctimas necesitadas. Como si fuéramos seres incompletos a los que siempre les falta algo externo para poder arrancar. Exacto. En el otro extremo, el agradecimiento genuino, incluso en medio de situaciones muy adversas, es una declaración de soberanía. Le dice al cerebro, ya tengo los recursos necesarios, estoy al mando. Y es justo aquí donde la visión cristiana personal del autor se hace más explícita en el texto. Él utiliza la metáfora teológica de que Jesucristo puede sostener la lámpara que ilumina el camino oscuro, dándote claridad y propósito. Pero la lámpara no camina sola. Claro, enfatiza que bajo ningún concepto esa fuerza divina te va a llevar en brazos. El individuo es el que tiene que poner sus propios pies en la tierra, pisar las piedras, asumir el cansancio y caminar paso a paso. Es una forma muy activa de entender la fe o la espiritualidad. Sí, e insisto en nuestro papel analítico. Más allá de que la audiencia comparta o no esta lente religiosa concreta, el mensaje antropológico de fondo resuena fuertemente con la logoterapia de Viktor Frankl. El célebre psiquiatra que sobrevivió al Holocausto. Ese mismo, Frankl descubrió en los campos de concentración que la última de las libertades humanas es la elección de la actitud personal ante cualquier conjunto de circunstancias, por terribles que sean. Nadie te puede quitar cómo reaccionas a lo que te pasa. Exacto. La gratitud y la responsabilidad son trabajos estrictamente internos. Nadie, ni un médico prestigioso, ni un gurú de Internet, ni una fuerza divina, puede hacer esa flexión mental por nosotros. Es un trabajo intransferible. Pues intentamos destilar todo este inmenso recorrido en lo esencial, nos llevamos aprendizajes que sacuden nuestras bases por completo. A ver, ¿con qué nos quedamos? Primero, que la biología y el ADN son un mapa que te entregan al nacer, sí, pero bajo ningún concepto dictan el destino inamovible de tu viaje. Tú conduces el coche. Bien, fundamental.
Segundo, que el perdón no tiene por qué ser un deber moral o religioso elevado. Basta con que lo veamos como la mejor tecnología de ahorro de energía para recuperar nuestro propio ancho de banda mental. Forzar el cierre de la aplicación, como decías antes. Exacto. Y tercero, que la libertad genuina tiene un precio, y ese precio es la profunda incomodidad de asumir la responsabilidad total de lo que hacemos con lo que nos pasa, cortando de raíz las excusas y los famosos escudos somáticos. Y al dar ese paso, al asumir ese control absoluto que tanto asusta al principio, el premio no es solo tener una vida más funcional y tranquila. Va mucho más allá. Al negarse a operar desde el trauma, la queja o el victimismo, se están limpiando los escombros del camino para las generaciones venideras. Superar nuestras propias limitaciones subconscientes es, en última instancia, el acto de generosidad más grande que podemos hacer por nuestro propio linaje. Totalmente, limpiar el camino a los que vienen detrás. Bueno, para poner punto final a esta inmersión profunda, queremos dejar flotando en el aire un dardo envenenado. Directo al ego, además. Sí, extraído del mismísimo primer capítulo del libro. Si le damos la razón al autor, aunque sea por un solo minuto, e imaginamos que cada vez que decimos no puedo hacer esto, en realidad estamos diciendo no quiero asumir la responsabilidad de hacer esto. La pregunta inevitable que surge es: ¿qué pequeña acción, qué conversación pendiente o qué decisión vital estamos posponiendo hoy mismo, escondiéndonos detrás de un supuesto rasgo de nuestro carácter o de un malestar físico? Sencillamente porque nos aterra descubrir lo poderosos que podríamos llegar a ser si tomáramos el control total. Es una pregunta tremenda que dejamos ahí para que resuene en el silencio.